Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Libro de Génesis, vamos a retomar el capítulo 26 que habíamos dejado en la lectura de las primicias, y ahora vamos a incorporarlo al desarrollo de la predicación de la palabra. Capítulo 26, vamos a leer el verso 1 como base, como inicio, y luego vamos a adelantarnos a algunos versículos más, y vamos a ver a un hombre que estaba estorbado, que estaba circunstancialmente molestado, que estaba circunstancialmente en una condición no apta para su prosperidad, para su bendición, pero que eso no fue un impedimento para que Dios haga lo que él tenía que hacer. Y lleva por título esta predicación: cómo prosperar en tiempos de hambre y en tierra extranjera. Largo el título, pero es lo que encierra la idea de la predicación. Cómo prosperar en tiempos de hambre y aún en tierra, bendecido, extranjera. Claro que voy a explicar que tierra extranjera no tiene que ver con estar en otro país. Tierra extranjera tiene que ver con circunstancias que no son las que tenemos que pasar, que estamos en un estado circunstancialmente por algo. Eso es una tierra extranjera, porque es un cambio de condición cuando se refiere a tierra extranjera. Entonces dice el versículo 1, después hubo hambre en la tierra, o sea que esto no es novedad, porque hubo varias etapas donde había hambre y gran hambre. Y vea que cada vez que hubo hambre y gran hambre, Dios siempre hizo algo para glorificar su nombre. Así que vamos a ver a lo largo de la historia bíblica que aún estando en la tierra su pueblo, y aún haciendo en la tierra su pueblo lo que tenía que hacer siempre, las cosas circunstanciales de los hombres trae hambre y gran hambre a la tierra. Por ejemplo, Proverbio nos enseña que con la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Con la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Pero cuando los justos no gobiernan, cuando los justos, por ejemplo, no están en un lugar de poder, cuando los justos son corridos, oprimidos, silenciados, entonces la maldad del injusto hace, como en los tiempos de Caín, que por causa de su maldad la tierra produjo cardos y espinos. Siempre le hemos enseñado a la iglesia que la condición de una ciudad refleja nada más y nada menos que la condición de las iglesias, entendiendo que es la iglesia la que fue puesta en la tierra con el propósito de bendecir, con el propósito de cambiar. Cuando Jesús vino a la tierra y la tierra lo rechazó, le dijo Jesús: cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no lo quisieron. Cuántas veces quise estar entre ustedes, con ustedes, quise bendecirlos, cuántas veces he intentado que el reino de Dios se establezca en la tierra. Entonces dice: ¡ay de los que matan y apedrean a los que son enviados! ¡Ay de los que matan, apedrean y los que persiguen a los profetas! No entendiendo que cada vez que hay un levantamiento contra una voz profética, hay un levantamiento contra la posibilidad que tiene esa ciudad de ser bendecida, de ser prosperada. Entonces, cada vez que hubo hambre y gran hambre en la tierra, fue por la consecuencia de cosas
que se hicieron contra Dios, leyes que se aprobaron contra la voluntad de Dios. En la antigüedad, reyes, reinos que privilegiaron el maltrato, que llamaron a lo malo bueno y a lo bueno lo llamaron malo. Esto no es novedoso. En la historia del reino de los cielos en la tierra, existió, existe, y hasta que Cristo venga va a existir, que hombres y mujeres intentaron por todos los medios de desacreditar el favor de Dios, y la consecuencia la pagó la tierra. Lo que la tierra vive, lo que los pobladores de la tierra viven, la hambruna, la gran hambruna, las pestes, las pestilencias, el odio, el maltrato, la violencia, la persecución, los crímenes, los homicidios. El profeta Oseas dice: ¿por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? Homicidio tras homicidio se suscitan. La tierra se enluta y no hay favor de Dios entre los hombres. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué crees que lucha Dios contra los moradores de la tierra? Porque son los moradores de la tierra los que están determinados a vivir de espaldas a Dios. Y peor aún, cada vez que la iglesia trata de ir hacia adelante y encauzar y encaminar al hombre para que tenga un encuentro de salvación con Dios, es maltratado, es perseguido, es silenciado, y lo único que hace eso es que la catástrofe se aumente a niveles exponenciales. Entonces la gente se pregunta después: ¿por qué si hay Dios pasa lo que pasa? Sería al revés. Si hay Dios, ¿por qué entonces la gente hace lo que hace? Porque si hay Dios, la gente debería hacer otra cosa, debería vivir de otra manera, y debería saber que Dios no pasará por alto nada de lo que se haga, sea bueno o sea malo. Entonces hubo gran hambre en la tierra. Verso 1. Además de la primera hambre, o sea que esta era un hambre superior. Diga conmigo: hambre superior. O sea que la cosa no va en disminución, sino ¿cómo va? En aumento. La gente se asombra, o la iglesia se asombra, los cristianos se asombran hoy y dicen: ¿por qué son tan malas las personas? No debería preguntarse eso si estudia la Biblia, si entiende la Biblia, si leyó la Biblia alguna vez. Parece que la gente, la iglesia ora al revés, ¿verdad? Que en los tiempos venideros la gente se vuelva más mansita. Y se puede volver más mensita, no mansita. Más mensa se puede volver, porque siempre hay tiempo para ser más estúpido que antes, siempre hay tiempo. Pero nada va a ir en mejoras, porque la palabra va ajustando que las cosas que van en aumento se van deteriorando, no mejorando. Por eso la iglesia no puede callarse, por eso la iglesia no puede silenciar la boca, no puede acomodarse a las circunstancias de turno. Nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia es siempre anunciar las cosas de Dios tal cual son, porque Dios, a través de las cartas del apóstol Pablo, habló del carácter del hombre de los últimos tiempos, y no dijo que sería un corderito, una ovejita, que se iba a volver bueno, que se iba a volver piadoso, que se iba a volver templado. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Que en los postreros tiempos, el hombre se volverá violento, injusto, sin amor natural, se volverá ingrato, desobediente, maltratador, homicida, parricida. El amor natural, lo que por naturaleza está en la persona de ser afectivo, se eliminará. Lea las cartas del apóstol Pablo en el carácter del hombre de los últimos tiempos, y hay una lista de todas las condiciones que el hombre desarrollará. No que se va a volver más buenito, se va a volver más injusto, más violento, más maltratador. Y dice que inclusive tratará de engañar a los propios hermanos, haciendo
que algunos se extravíen de la fe. Se supone que el hombre, cuando vuelve a Dios, trata de que el hombre se acerque a Dios. Pero dice la Escritura que en los postreros tiempos el hombre que encontró a Dios tratará de estorbar para que otros se extravíen en el camino. Imagínate la demencia, la locura a la cual vamos a ser empujados en los años venideros. Hubo un tiempo donde se predicaba para que la gente se acerque a Dios. Hoy se predica para que la gente se vaya de Dios. Sí, es increíble. Pero dice en la tierra que hubo hambre más que la primera. O sea que la decadencia siempre va en aumento. Entonces, más que la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Mirá que en los días de Abraham hubo hambre. Pero en los días de Abraham también había un Dios y había promesas. En nuestros días hay días difíciles, días violentos, pero el mismo Dios de los días de hambre de Abraham, el mismo Dios de los días de hambre de Isaac, es el mismo Dios de los días de hambre que hay en nuestros tiempos, y Dios va a seguir cumpliendo sus promesas y Dios va a seguir moviendo su mano. Entonces, dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok, ¿por qué hago este preámbulo y esta introducción? Para entender que no es fácil prosperar bajo esas condiciones y bajo esas circunstancias. Es fácil prosperar cuando todo el mundo se le cae de la lengua un gloria a Dios, aleluya, cuando a todo el mundo se le cae una oración favorable, cuando a todo, digo se le cae porque creo que a algunos a veces se les cae esas cosas buenas, ¿no más? ¿Verdad? Es fácil andar bien cuando parece que todo está andando, todos los planetas están en órbita, donde no hay oposición, donde no hay problema, donde no hay conflicto. Porque parece ser que es fácil hacer negocios o ser prósperos en tiempos, ¿verdad?, de vacas gordas. Pero cuando nosotros leímos como en las primicias, y sembró Isaac aquel año y prosperó, y se hizo grande, y se hizo fuerte, y se hizo poderoso, no estaba hablando que eso pasó en un tiempo favorable para todo el mundo. Eso pasó en un tiempo que era el tiempo complicado, el tiempo difícil, el tiempo de angustia, el tiempo de crisis, el tiempo de molestia, el tiempo de estorbo, el tiempo de cargoso, el tiempo de impío, el tiempo de injusto, el tiempo de injusticia, el tiempo de violencia. En ese tiempo Isaac se hizo grande y se hizo poderoso. Por eso cuando hablamos de que sembró Isaac aquel año y cosechó al 100%, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero ¿en qué contexto? Porque es bueno decir gloria a Dios, aleluya, como dije anteriormente, cuando sobra por todos lados. Pero no es fácil decir, el Señor está conmigo para hacerme prosperar, cuando sabes que todo el mundo está recortando por todos lados. Cuando todo el mundo está escondiendo el trigo en el lagar para que no le quiten sus ahorros, para que no le saquen sus pertenencias. Cuando se ponen violentos, cuando todos están tratando de quedarse con algo que no les corresponde. No son momentos extraordinarios, pero en esos momentos extraordinarios Dios sigue siendo Dios. Entonces, Isaac se fue a Gerar, y leo esto para entender el contexto, que Dios, a pesar de todo lo que pasamos, sigue siendo Dios, y sus promesas, a pesar de todo lo que pasamos, siguen siendo sus promesas. Y Dios, a pesar de todo lo que pasamos, sigue siendo Dios. Entonces, ahora que ya pudimos hablar de este contexto, que puede ser muy similar al nuestro, o el nuestro puede estar en un nivel más empeorado que el de Isaac, vamos a comenzar a ver el versículo 12 en adelante. Sembró Isaac. ¿En qué contexto? Sembró Isaac en el contexto de hambre. ¿Se anima a sembrar en contexto de hambre? Sembró Isaac, ¿en qué contexto? Sembró Isaac en un contexto de estar en una tierra circunstancial, en un momento circunstancial de su vida, en un momento de apremios inesperado, porque él no estaba
en la espera de esa circunstancia. Le tocó vivir algo que posiblemente nos haya tocado vivir a alguno de nosotros, que un día nos levantamos y alguien a través de un DNU nos dijo que a partir de ahora podíamos respirarnos, respirar, saltarnos, saltar, darnos las manos o saludarnos con señas. ¿Se acuerdan esos días? Parece que fuera hace como 2000 años. Que un día hicimos acuerdos para venir a congregarnos y teníamos cosas preparadas para desarrollar, pero un DNU nos dijo que no podíamos asistir y que si asistíamos íbamos a ir presos y que etcétera, etcétera, etcétera. Y que teníamos que sentarnos separados y que no nos podíamos saludar y que la unción de Dios contagiaba. Y dejaron los templos de ser lugar de adoración para convertirse en sala de primeros auxilios. ¡Ah! Y los buenos se volvieron malos. Y los amigos se hicieron enemigos. Los justos se volvieron injustos. En ese contexto, ¿qué hizo Isaac? Sembró aquel año. ¿Por qué Marcos sembró Isaac aquel año? Porque noté lo siguiente: ni el hombre, ni la tierra extranjera, ni las circunstancias que a él lo rodeaban, lo sacaron de hacer lo que él tenía que hacer o lo que él sabía hacer. Él podría decir: no estoy en Israel, no estoy en Jerusalén o no estoy en una de las provincias de Israel. Estoy en Gerar, estoy en tierra de los filisteos, estoy bajo un yugo de opresión, estoy bajo un DNU, estoy. Él podría decir muchas cosas, sin embargo dice la Biblia que y sembró Isaac, punto y aparte. Lo que estoy diciendo es que él siguió haciendo lo que él sabía hacer. Por eso luego en las primicias hablamos anteriormente de la ley de la siembra y la cosecha, que eso es para todo el mundo, para el bueno, para el malo, para el justo y para el injusto, con la diferencia que después de la coma está o no está la bendición de Dios. Porque todo el que siembra cosecha. Entonces algunos dicen: ¿cómo puede ser aquel, mirá qué malo que es, o el mal que hace, y sin embargo parece que le va bien? Es ley de siembra y cosecha, todo el que siembra cosecha, pero guarda que todo lo que se siembra también se cosecha, con la diferencia que después está la bendición de Dios o la falta de la bendición de Dios. Entonces Isaac, sabiendo estas cosas, él dice: estoy en Gerar, estoy en tierra filistea, pero yo sé hacer una cosa y no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer a pesar de la tierra en la que esté. Es como José, es como Daniel. Vino Nabucodonosor y dijo: no se adore más a ningún dios. Hizo una estatua gigante y dijo que el que no adorara a esa imagen iba a ser tirado al horno de fuego. ¿Qué hacía Daniel? Lo que él sabía hacer: adorar a un solo Dios. Estábamos en el otro salón más chico, cuando todavía no estaba realizado esta parte, y trajimos una enseñanza sobre Nabucodonosor y lo que representaba cada cosa. Y ese día hablamos, y hace años de esto, ¿qué acontecería algún día si algún rey de turno dijese que a partir de las 0 horas de este día, y está grabado, vaya al canal de YouTube, se nos dijera que se nos prohibía adorar a nuestro Dios? ¿Qué sería del hombre? ¿Qué sería de la mujer? ¿Qué sería de la iglesia? Y en ese tiempo, como no había ni opresión, ni represión, ni persecución, era: vamos a adorar a nuestro Dios. Todo el mundo estaba preparado para la batalla. Pasaron los años. No apareció Nabucodonosor, porque ya está muerto, pero sí apareció el mismo principio, porque es un principio satánico. Y apareció en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, un hombre con el poder de una tinta, y le dijo a la iglesia que a partir de las 0 horas de tal día no podía adorar más a su Dios, no podía congregarse, no podía predicar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera.
Ok, lo demás está allí en la predicación. Los resultados están a la vista a lo largo y a lo ancho del mundo. Miles por millones los creyentes que volvieron atrás, miles por millones los cristianos que se enfriaron, miles por millones los cristianos que quedaron bajo el yugo del sistema de turno, miles por millones los cristianos que cuando tuvieron que mantenerse en oración y en el altar familiar en sus casas, criticaron a Dios, a la iglesia, se volvieron violentos contra las instituciones, se volvieron violentos contra los ministros, persiguieron a la iglesia, difamaron a los predicadores, a lo largo y a lo ancho del mundo. Isaac hizo lo que él sabía hacer, sembró aquel año. Hablo estas cosas porque son las cosas que luego desatan la diferencia, que luego añaden o quitan la bendición. Son las cosas que hacen que se marquen las etapas de cada persona, de cada individuo. A Isaac no le molestó estar en tierra de filisteos. A Isaac no le molestó estar en Gerar. A Isaac no le molestó que en la tierra donde estaba había otra persona que estaba reinando y que seguramente las leyes que Abimelech tenía no eran leyes que él estaba acostumbrado a escuchar. Por eso muchas veces hablo de las cosas que nos tocó vivir circunstancialmente, porque estamos en una tierra donde hubieron y existen leyes de las cuales no estamos acostumbrados a aceptar. Y hoy lo digo con una paz extraordinaria, que se quedaron cortos con el título que nos pusieron el 15 de marzo cuando nosotros hicimos esa rebelión profética. Porque lo único que hicimos es seguir haciendo lo que sabemos hacer, es predicar la verdad, adorar a nuestro Dios, orar, clamar y esperar siempre que a pesar de los tiempos que nos toquen vivir, Dios esté dispuesto a hacer la diferencia. No nos importó absolutamente otra cosa más que hacer lo que sabíamos hacer, que era servir a Dios. Isaac estaba en tierra que no le eran favorables. Y a nosotros como argentinos nos tocó vivir circunstancias que no nos fueron favorables, que nos impidieron un montón de cosas, que prepararon leyes para hacernos tropezar, que prepararon acuerdos para hacer que te quedes sin tu fuente de trabajo si no aceptar sus condiciones y sus tratados. Pero con mucha alegría interior y puedo decirlo hasta casi con orgullo. El orgullo no del Señor, si es sano, sí. Es más desastroso el que se la da de humilde y es más soberbio que el diablo. A decirse que uno puede sentir un orgullo cuando hombres y mujeres fueron oprimidos y fueron puestos en aprieto a costa de perder, algunos de ellos, su única fuente de ingresos económicos para su familia. Y los oprimieron hasta tal punto de decirles que si no aceptaban las condiciones laborales que les imponían, automáticamente quedaban echados de las empresas. Y este concilio tuvo hombres de esos que dijeron: no vamos a transar, no vamos a aceptar las condiciones de este sistema presente, porque antes que eso pase, Dios va a mostrar su resultado. Hubieron mujeres que fueron puestas en apremio a ver qué iban a hacer si tenían que jugarse por Dios, y se jugaron por Dios y no fueron avergonzadas. A lo largo del mundo, hermanos, hubieron hermanos en la fe, hubieron pastores que fueron oprimidos para dejar de predicar lo que estaban predicando, a costa que si lo seguían haciendo iban a quedar encarcelados, y sin embargo siguieron haciendo lo que sabían hacer, y la mano de Dios estuvo con ellos y está con ellos. Isaac no miró la tierra de su circunstancia. Isaac no se paró a preguntarse por qué le tocaba vivir lo que estaba viviendo en tierra de Gerar. ¿Por qué tenía que estar bajo las leyes de Abimelech cuando él tenía que estar bajo las leyes de Dios, de Jerusalén, de Judea, de Samaria o de alguna provincia de Israel? Isaac estaba bajo un gobierno terrenal que no era
el que le traía bendición. Sin embargo, dice que Isaac, estando bajo esa circunstancia, él siguió haciendo lo que sabía hacer. No importa ya a esta instancia el título que le han puesto a todas las predicaciones que hemos hecho, pero aún en los momentos más difíciles que tuvimos, no hubo un solo día que no se le dijo a la iglesia que la iglesia siga adelante haciendo lo que tenía que hacer. Porque el tiempo iba a pasar, los días iban a pasar, las condiciones iban a cambiar, y después de todas esas cosas había que volverse a ver la cara. Isaac siguió haciendo lo que él sabía hacer. Nunca permitas que la circunstancia que te toca vivir, ajena a tus hechos, ajena a tus dichos, te haga cambiar tus costumbres y tus maneras para con Dios. Nunca jamás permita ni lo que hablan, ni lo que digan, ni lo que propongan, ni lo que traten, ni lo que destraten. Nunca jamás le permitas a nada, a nadie, que te haga cambiar de tu forma de vida, cuando tu forma de vida está ajustada a servir a Dios. Isaac hizo lo que él tenía que hacer. No importa lo que opongan, no importa lo que propongan, no importa lo que argumenten, no importa, no interesa. Jesús se los dijo muy claramente, muy claramente. Y no va a cambiar Dios en nuestros tiempos. Él está esperando que la sal no pierda su sabor y que la luz no pierda su lumbrera. Cuando estas cosas acontezcan, entonces es porque llegó el día en que la iglesia tiene que dejar la tierra e ir a la presencia de Dios. Hasta ese entonces, Jesús está esperando que se cumpla lo que hablan las cartas del apóstol San Pablo, que puedas brillar como lumbrera en el firmamento. Esto es, que cuanto más oscura se haga la noche, más y más pueda brillar tu luz. Jesús lo habla en las cartas que él le escribe a la iglesia, en las epístolas, no en las epístolas, en los evangelios, diciéndole que una luz encendida no se pone debajo. Una luz encendida se pone por encima para que pueda alumbrar a los demás. ¿Está entendiendo lo que está diciendo esta palabra? Eso hizo Isaac. Isaac no estaba en sus condiciones habituales, pero él dijo: yo voy a seguir haciendo, aún en un lugar inadecuado, lo que siempre hago, porque aún en lugar inadecuado, Dios es suficiente proveedor y Él no faltará a sus promesas. 2, dice que sembró Isaac aquel año y cosechó aquel año al 100%. Otra palabra que marqué es aquel año. Diga conmigo aquel año. Otra vez. ¿Qué representa aquel año? Es que Isaac no se sostuvo victorioso, no se sostuvo fuerte por un par de semanas, por un par de meses, sino que se sostuvo en el paso del tiempo. Yo recuerdo muy claramente cuando se oraba, y se oraba apresuradamente, que todo esto que se estaba viviendo pasara rápido. Y como profeta de Dios, sabía que no iba a ser rápido, y le dije a la iglesia: no se apresure, que esto va para largo, porque hay agua que tiene que correr debajo del puente. Hay cosas que tienen que salir, hay cosas que se tienen que mostrar, porque el mejor aliado de una persona correcta es el tiempo. El mejor aliado para una persona de fe es el tiempo, porque victoriosos temporales hay mucho, hay para ser dulce, pero personas que se mantengan en la victoria con el paso del tiempo, eso es otra cosa. Llegar a la meta llega cualquiera que se esfuerza, pero sostenerse en la meta no es para cualquiera. Jesús le dijo a los discípulos esta y muchas otras verdades.
Si alguien te pide que vaya con él 1 milla, no vayas 1 milla, porque 1 milla va cualquiera. Ve con él 2 millas. O sea, sé algo diferente a los demás si querés salir del común denominador. Si querés marcar la diferencia, sostenete entonces en el tiempo con la misma convicción. No claudicadores, como hemos visto a lo largo de este tiempo, de estos años, que hoy con una mano alababan a Dios y con la otra mañana trataban de borrar la alabanza. Que hoy eran tal cosa, pero mañana de repente, ¡wow! Uno es lo que es, hoy, mañana y pasado, si es. En el trazo del tiempo, todo lo que no es genuino perece. Por eso Dios muchas veces se toma su tiempo, que fue el tiempo que se tomó, por ejemplo, con Lázaro. Podría haber ido rápido cuando Lázaro estaba enfermo, pero no, se demoró un poco más. Porque para creer en un milagro de sanidad, cierta fe alcanza, pero para creer en una resurrección, no es la misma fe. Y entonces ahí aparecieron los que si Jesús llegaba cuando Lázaro estaba enfermo, iban a decir, esto, aquello, lo otro. Pero cuando Jesús se demoró un poco, entre comillas, aparecieron las murmuraciones, las críticas, los enojos, los lamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Jesús se demoró 3 días, no se demoró 80 años, 3 días. Significa que Dios no se va a ajustar a los tiempos, que ya lo enseñamos. No se va a ajustar a los tiempos de los hombres, no se va a ajustar a los tiempos de las personas, no se va a ajustar a los tiempos de la iglesia. La iglesia toda tendrá que aprender a vivir a los tiempos de Dios. Entonces dice, sembró Isaac aquel año. ¿Qué significa aquel año? Él se sostuvo en su actividad. Hoy, mañana, pasado. Se sostuvo. Diga conmigo, sostuvo. Otra vez. Se sostuvo en el tiempo. Y luego dice que por sostenerse en el tiempo cosechó y lo bendijo Jehová. Usted ya está enseñado y aprendido que las cosechas instantáneas solamente existen en los cuentos. El reino no tiene microondas, que eso es lo que la iglesia ha tratado de provocar, ya y ahora. Dios no está apurado, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su forma, Dios tiene su manera. El reino de Dios no tiene botonera. 3 minutos para el pescado, 4 minutos para la pasta, 15 segundos para el agua. Dios no tiene tiempo para eso. Como la iglesia, como el pueblo no estuvo preparado para eso, lo llevó 40 años en el desierto y le dijo, para que conozcan lo que había en su corazón. O sea que el tiempo terminó sacando. Siempre digo, y no le hago propaganda, pero es como el Gran Hermano. Al principio es todo bueno, a la semana, empiezan a salir todo, mirá, ¿cómo cambió? No se equivoque más, no cambió, siempre era así. Hola. Isaac se sostuvo en el tiempo y sembró aquel año. Es como Noé. Se sostuvo en el tiempo 120 años, clavando maderita y poniendo taruguitos de madera y preparando las tablitas. 120 años. Se sostuvo en el tiempo. Yo a veces veo a la gente tan apresurada por las cosas, que de hecho una de las condiciones de este concilio para todo el mundo fue eso.
Tómese el tiempo. Tómese el tiempo. Y a todos le hemos repetido lo mismo. A los que han llegado por primera vez y a los que han venido de otro ministerio. Que no iban a correr, que no se iban a apresurar, que iba a haber tiempo para todas las cosas. Y muchos han tomado ese consejo y han hecho del tiempo su forma de caminar, de andar, de aprender, de ver y de conocer. Y otros esperaron un par de meses y cuando no vieron que la cosa salía como querían, ahí no te dan oportunidad. Como que si la iglesia es una vidriera, ¿verdad? Es como ir a un club a probarse, a mostrarse. El reino no es para mostrarse. Por eso en este lugar, si alguien viene a mostrarse, es el peor lugar que eligió. Ok, cierro el paréntesis que abrí. Sembró Isaac aquel año, se sostuvo en el tiempo. Hay quienes han dicho que aman a Dios y en las circunstancias o en las adversidades, como los discípulos, ¿verdad? Señor, te seguiremos contigo hasta la cruz. Sí. Cuando se lo llevaron preso a Jesús no quedó ni la túnica. Una noche antes le habían prometido ir con él hasta la cruz. 24 horas después lo estaban crucificando. Pero eran los discípulos, eran personas. Pero eran los discípulos, pero eran personas. Más de 500 vieron a Jesús que se iba resucitado al cielo. Lo vieron, no se lo contaron, lo vieron. Lo tocaron. Pero 10 días después, 380 personas se volvieron a su antigua forma de vida. No pudieron aguantar 10 días. Bueno, son los mismos los ejemplos simples que le estoy dando de que muchas veces el tiempo es solamente una forma que tiene Dios de depurar, de sacar. Antiguamente, cuando no había todas las capsulitas que había ahora, un resfriado o una gripe, el médico te decía que tiempo, una semana, cama, adentro, descanse, reposo. Hoy, tomate una paracetamol, tomate cada 4 horas, pam, pam, y dale para adelante, siga, no hay tiempo ni para sanarse. ¿Es o no? Antes las gripes tenían un proceso de sanidad. Ahora se las tapa, porque no se sanan, se las tapan. Y después cuando aparece toda junta. Porque no hay tiempo ni para sanar. No hay tiempo para curar. No hay tiempo. Pero eso le pasa a la gente, no le pasa a Dios. Dios tiene su tiempo. Decía que tenés a tu lado, Dios tiene su tiempo. Y Dios usa su tiempo. Así que paciencia. Ok, entonces después del tiempo cosechó y lo bendijo Jehová. Esto es la ley, o sea, la cosecha y la siembra es la ley terrenal, pero la bendición es la ley divina. Lo mejor que nos puede pasar es cuando se une como resultado favorable la ley natural con la ley divina. Si cosecho, siembro, pero encima si siembro y cosecho, cuento con la bendición de Dios. Eso es lo que mejor nos puede pasar. Entonces, luego de este contexto de ejemplificaciones y de condiciones que no son las más aptas, nos vamos al versículo 15 y vamos a ver cuáles son las cosas de las cuales tenemos que fortalecernos. El verso 15, después de todo, usted lea en su casa los próximos versículos bíblicos, porque ahí va a ver todo lo que pasó con Isaac. Dice que se engrandeció, se fortaleció, se hizo rico, se hizo poderoso,
Y cuando estas cosas pasan en tiempos complicados, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué pasa cuando a vos te va bien y al entorno le va mal? Se alegran, te felicitan, te dicen, che, ¿a qué lugar vas? ¿Puedo ir con vos? Tampoco es nuevo. A Isaac y a todos los que fueron prósperos les pasó lo mismo. Porque eso es típico de los filisteos. Diga conmigo, típico de los filisteos. Típico de los filisteos. Entonces, ¿qué dice el verso 15? Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Típico de los filisteos. Tapan pozos, hacen guerra, envidian, persiguen tus éxitos, intentan destruir siempre, están ocupándose de ver cómo perjudicar a los demás, siempre están estorbando el camino de los hijos de Dios. Típico de los filisteos. Típico. Ahora, no se van a esforzar por sostenerse en el tiempo, no se van a esforzar por hacer lo que tienen que hacer, no se van a esforzar por contar con el favor de Dios, no se van a esforzar por esperar el favor de Dios, no se van a esforzar por esperar su recompensa. Al cabo que ven la oportunidad, aparece el corazón filisteo. Tratar de desacreditar, tapar los pocitos de Abraham, tapar los pozos. Y tapar los pozos significa acortar los recursos que Isaac tenía que heredar. Los pozos que abrió Abraham eran recursos que representaban promesas de Dios, cuando Abraham no tenía ni siquiera descendencia. Entonces los filisteos no solamente son capaces de levantarse a destruir lo que vos construís, sino aún son capaces de levantarse a destruir lo que representa una herencia de promesa. Por eso son dañinos los filisteos. Por eso son muy nocivas las obras filisteas. Por eso cuando hay una manifestación filistea, realmente es preocupante porque no tienen límites. Son capaces de hacer lo que no cabe en una cabeza natural. Un pozo de agua en aquellos tiempos representaba la vida, porque en esos tiempos de no haber la oportunidad que hay ahora de los recursos acuíferos, un pozo de agua en el desierto representaba vida, representaba que el que bebía no moría. Por eso era tan importante un pozo de agua. ¿Qué tenía que ver un pozo de agua? No es como hoy que voy a abrir la canillita en cualquier lado y tomás agua. Antes tener un pozo de agua era bendición, tener recursos para hacer el pozo y tener recursos para usar ese pozo. ¿Qué hicieron los filisteos después de Abraham? Fueron a todos los pozos y los taparon con tierra. Pero Isaac, que era un conocedor de las promesas de Dios, Isaac que era un conocedor de su herencia, Isaac era un conocedor que lo que Dios promete no hay generación ni presente ni futura que lo pueda modificar. Isaac que conocía que la palabra que sale de la boca de Dios no se puede revocar por nadie. Isaac que conocía que cuando Dios da una bendición, nadie la puede revocar, ni aun siendo brujo ni hechicero. Si un brujo y un hechicero no puede revocar las bendiciones que Dios da, de ahí para abajo no hay. ¿Se entiende? Isaac que conocía esas cosas, él no fue a hacer pozos nuevos, como diciendo, bueno, no importa, los pozos de mi padre eran otro tiempo. No, si los filisteos... No, dice que él volvió, si lee conmigo, en los próximos
versículo, dice que Isaac volvió de Gerar a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? No se detuvo a ver la maldad de los filisteos. No se detuvo a preguntarle a los filisteos por qué hacen lo que hacen o por qué hacían lo que hacían. No se detuvo a publicitar la maldad de los filisteos. Sencillamente Isaac volvió a su estado de origen, volvió a pararse sobre la legalidad, volvió a pararse sobre la capacidad, volvió a pararse sobre las promesas. El versículo 18 representa la legalidad de un hijo siempre gana. La legalidad de un hijo siempre gana. La legalidad de lo que Dios prometió siempre gana. La legalidad, por eso es importante obtener las cosas con legalidad. Cuando Pablo enseña de las riquezas, ¿qué dice? No, porque ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Por qué no prosperaba? No, porque la plata es del diablo. No, porque la riqueza es del diablo. No. Pablo enseñó y dijo, el amor al dinero es raíz de todos los malos. Hagan ganancias honestas, o sea, todo lo que sea a través de una forma deshonesta, entonces eso no es legal. Pablo habla y decía que los que se esforzaban iban a alcanzar el beneficio, que el que sembraba cosechaba, que no le podían poner bozal al buey que trilla, etcétera, 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 etcétera. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Estaba diciendo que era correcto. Lo que no era correcto era pisarle la cabeza al obispo que estaba anterior y quedarse en el lugar de él. ¿Me está escuchando? Que era bueno que Dios le dé dones a las personas para que fluyan en los dones. Lo que no estaba bueno es competir deshonestamente y deshonradamente para ver quién tenía mejores dones. Todo lo honesto, todo lo correcto cuenta con el favor de Dios. Jesús dijo, el que entra por esta puerta está correcto, pero el que entra por la ventana es salteador, es ladrón. O sea, no se puede entrar al reino por cualquier parte, no se puede entrar al reino de cualquier forma. Hay una forma de entrar al reino, hay una forma de alcanzar los beneficios, hay una forma de obtener el ministerio, hay una forma, hay una manera. Entonces Isaac no dijo, yo voy a reescribir la historia. Él dijo, yo voy a volver a los pozos de mi papá. Yo voy a volver a los pozos de mi padre. Voy a pararme sobre las promesas que taparon los filisteos. Promesas que ensuciaron los filisteos. Pero la mugre de los filisteos no dura para siempre. La mugre de los filisteos con el tiempo se limpia, con el tiempo se va. Y cuando Isaac se paró sobre las promesas de su padre, él dijo, yo voy a reconectarme, voy a reanudar las promesas que tengo de mi padre. No le voy a permitir a ningún filisteo que impida que los pozos que abrió mi padre sean también para mí. Entonces, para finalizar, escribí lo siguiente: la legalidad de hijo siempre gana. Diga conmigo, la legalidad de hijo, gracias, siempre gana. Lo otro es que Isaac regresó a los recursos que Dios le dio a su padre. Y anoté 3 ejemplos rápidos. Abraham, Isaac. Promesas y pactos. Jesús y sus discípulos, la gran comisión. Vayan y prediquen de este evangelio a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. No le dijo, vayan a las naciones y lleven un nuevo evangelio diferente al que yo les he predicado. Él le dijo, vayan a las naciones
y predíquenle a las naciones lo que yo les prediqué. Repitan el manual, repitan el mismo patrón de enseñanza, repitan lo mismo. Ay, Jesús, pero ¿sabes cómo cansa repetir lo mismo? No me diga. Esto es más viejo que todos nosotros. ¿Y nos cansamos de repetir esto? Pablo, Timoteo, lo que viviste, oíste, aprendiste de mí, eso haced. Eso haced. Eso haced. Y es lo que dije siempre. No hay otra forma. La única forma que hay de no hacer lo mismo es cambiar de manual. Para cambiar de manual hay que cambiar de maestro. Para cambiar de maestro hay que cambiar de lugar. No hay otra forma. Si yo no quiero hacer lo que tengo que hacer en el reino de Dios, tengo que cambiar de reino. Si tengo que cambiar de reino, tengo que cambiar de Dios. Y si tengo que cambiar de Dios, entonces estoy en problemas. ¿Está comprendiendo? Este es un tiempo. Ha llegado para nosotros, para la humanidad, para la iglesia. Es un tiempo de entender qué fue lo que pasó. Es un tiempo de comprender que los filisteos no escatimaron. Los filisteos no escatimaron, hicieron todo lo posible para tapar lo que Dios había prometido hacer. Y los filisteos tienen nombre y apellido, y tienen representantes, y tienen muchas caras. Todo lo que durante estos 2 años le hemos estado enseñando y le hemos estado hablando es parte de la obra filistea. Porque Dios, desde los días de Cristo y antes también, tiene promesas para la iglesia de este tiempo. Tiene promesas para vos, tiene promesas para mí. Tiene promesas para el concilio, denominacionalmente hablando. Tiene promesas para la iglesia que tenga el nombre que tenga, la cantidad de gente que tenga. Porque somos la iglesia de Dios de este tiempo, que no tiene que ver con nuestros días, tiene que ver con la cruz, tiene que ver con los días de la crucifixión de Cristo, las cosas que Dios prometió para los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Tiempos cruciales, tiempos definitorios, tiempos en los cuales nos estamos encaminando a los días finales del reino. Y no es de ayer, ni de 20 años, ni de los años que tiene el concilio. Ni de tu primera generación, ni de tu segunda, ni de tu tercera. Más de 2000 años. Hay promesas para la iglesia de este tiempo. Para hombres y mujeres. Para los que se están gestando, para los que se van a gestar. Pero los filisteos, que son los enemigos de las promesas, ¿qué trataron de hacer? Justamente, tratar de impedir que la palabra de Dios se cumpla. Yo sé que son temas que están muy susceptibles todavía. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de oponerse a la esterilización masiva de los adolescentes, de los jóvenes y de los niños, no fue solamente por ser rebelde a las instituciones, sino porque detrás de eso hay un trabajo filisteo, que es tratar de impedir que tal vez en los próximos años nazca el próximo predicador que Dios puede llegar a usar para transformar una nación, un barrio, un pueblo. Y sé que los que escuchan por YouTube critican esto, sé que algunos que se fueron criticaron esto, y no me interesa, y sé que algunos en el presente también lo critican, pero me importa menos todavía. Porque este principio de lo que estoy hablando ni siquiera es nuevo. Pasó en los días de Moisés.
que cuando estuvo la promesa del nacimiento de un libertador de los hebreos, ¿qué hizo Faraón? ¿Qué hizo? ¿Mandó a vacunar a todo el mundo para esterilizar? No. Mandó a matar de 3 años para abajo, 6 meses para abajo, aún los que se estaban gestando. ¿Sabes qué hacían los soldados? ¿Lo sabes? ¿No te lo imaginas? A las embarazadas no usaban bisturí, usaban pedazos de espada, le abrían el vientre y mataban su niño. A los recién nacidos los agarraban de los pies y le daban la cabeza contra una piedra. Pero ¿cómo se va a hablar eso? No, hay que esconderlo, ¿no es cierto? Agarraban a los niños, a las ciudades que estaban en lugares altos, agarraban a los niños y los tiraban por el despeñadero, por la barranca. ¿Todo por qué? Porque se había profetizado que Dios levantaría a un libertador. ¡Wow! Esos son los filisteos, que cuando escuchan de que algo Dios va a hacer, tratan de hacer todo lo posible para tratar de impedir el cumplimiento de esas promesas. Pasó el tiempo, la gente se olvidó, pero vuelta otra vez una promesa, que vendría el Salvador, ahora no libertador, sino Salvador del mundo. ¿Y qué crees que hizo el rey de turno? La segunda, al menos, matanza infantil registrada en la historia. Mandaron a matar a todos los niños que en ese lapso, para adelante y para atrás, hubiesen nacido, porque alguno de ellos podía ser Jesús. Pero Jesús estaba en un pesebre naciendo. Los filisteos siempre tienen esa cabecita hueca. Los filisteos siempre piensan así. Cuando hay la alerta de algo extraordinario de parte de Dios, tarde que temprano va a asomarse el corazón filisteo y va a darse cuenta, va a ser notorio la intención que tienen, que es impedir que se desarrolle lo que Dios ha prometido hacer. Cuando Dios habló de la iglesia de este tiempo, no del concilio, de la iglesia de este tiempo, Dios a la iglesia de este tiempo le trajo palabra, le trajo dirección. Dios tiene un trabajo con la iglesia de este tiempo. Y el sistema filisteo se movilizó, por eso todas las leyes que se trataron de aprobar para impedir que la iglesia sea lo que la iglesia tiene que ser. Cuando yo le leí la carta de la ONU, hubo crítica, pero ahí le estaba mostrando cuál era la intención de los filisteos, y era impedir que la iglesia se siga multiplicando. ¿Y qué? Lo lograron. Un like para ellos. ¿Y qué? Lo alcanzaron. Diezmaron las iglesias, diezmaron las cantidades de personas, cerraron templos, y todo el mundo felices, todo el mundo contentos. Y las iglesias que no pudieron cerrar, las iglesias que no pudieron diezmar de afuera, la intentaron de adentro. En otro tiempo, en la década de los 70 y de los 80 y de los 90, a eso se le llamaba multiplicación. En nuestros tiempos, en el siglo XXI, este apóstol y profeta llama a eso desmembramiento. No es multiplicación, es la obra de los filisteos. Entonces, terminé. Usted debe saber que los tiempos que vivimos son tiempos para esperar
los beneficios de Dios. Que el tiempo que vivimos son tiempos para sumar resultados. Que el tiempo que vivimos son tiempos para descubrir el favor de Dios. ¿Por qué es tan clave esos dos versículos, 12 y 18? El 15 también es importante, pero el 15 es para una radiografía de la enfermedad, nada más. Lo importante es el 12, que fue lo que hizo Isaac a pesar de que estaba en un contexto no favorable, para que sepamos nosotros qué vamos a hacer cuando nos tocan vivir tiempos que no son favorables, que hemos pasado y que tal vez nos toque pasar en tiempos venideros, que pueden ser tiempos desfavorables, donde la mayoría de la gente se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Y dónde está Dios? Y toda esa lista de preguntas o de incógnitas. Las podemos hacer, tienen una respuesta. Dios está donde está siempre, sentado en su trono, rodeado de luz, y a la diestra del Padre gobierna Jesús. Y entre los santos en la tierra, el Espíritu Santo de verdad, que nos cuida celosamente. Que en los tiempos de circunstancias inesperadas, mientras muchos se engordan, mientras muchos se rodean de opulencia y se creen intocables, Isaac hizo lo que él sabía hacer: seguir sirviendo a Dios, seguir buscando su presencia, seguir realizando lo que sabía hacer. No soltarse de la mano de Dios, no soltarse de sus promesas. Por eso el otro versículo clave, que él cuando tuvo que hacer algo, no hizo algo nuevo, no hizo algo que iba a ser, no se puso a escribir su propia, no se puso a escribir su propia historia. Él dijo: me voy a ir a los pozos que se abrieron en los días de mi padre. Me voy a volver a las promesas que tienen pacto. Wow. Isaac dice: los filisteos taparon las promesas con tierra. Lo que los filisteos no saben es que esas promesas se sellaron con un pacto, porque ese fue el pacto de Abraham y Dios. Y lo que se sella por pacto no se rompe. No hay filisteo que lo pueda impedir. Así que en esta noche yo quiero invitarte que primero te pongas de pie, si podés hacerlo. Pero antes de volver a tu casa, estamos cerrando un año más, que no es un año más. Para mí, gracias, para mí es el año. El año donde muchos pozos fueron tapados. Muchos pozos fueron tapados porque los pozos eran promesas. Muchas promesas fueron estorbadas, fueron opacadas, fueron ensuciadas, tapadas con tierra. Tapar con tierra significa tratar de esconder, tratar de invisualizar, que no se note, que no se vea. Lo que los filisteos sabían es que Isaac tenía un segundo juego de palas. Estaba dispuesto a volver a las promesas, sacar la tierra, porque la tierra se puede sacar. La mugre se puede lavar. Lo que no se puede impedir son las promesas de Dios. Así que esta noche quiero invitarte que antes que vuelvas a casa, sabrás vos lo que tal vez a lo largo ahora sí, no como iglesia, porque ya a la iglesia le hablé,
a los pastores le hablé, a los ministerios le hablé. Hoy sí a vos como concilio. Sabrás vos lo que a lo largo de los años, o estos años, o este año, o estos meses, o ahora recién, Dios te pudo haber hablado. Yo sí puedo saber que hay promesas que son individuales, pero hay promesas que son colectivas, que son promesas para el concilio, que son promesas para la iglesia. Transgeneralmente, o sea que no se terminan cuando se termine una generación que va a seguir por el tiempo, porque fueron promesas para el concilio, individualmente de la persona. Y esas promesas quisieron ser tapadas por los filisteos. Filisteos corporativos, financieros, económicos. Tengo nombres, pero para hacer una lista extensa. El mismo Estado como filisteo trató de impedir que el concilio, como concilio, continúe su desarrollo en su formación. Apóstol, ¿será tan así? Simple ejemplo. Nosotros que somos pregoneros, de llamar a las cosas por su nombre y decir las cosas que Dios aprueba y las cosas que Dios no aprueba, para el sistema de este tiempo, nosotros no tenemos futuro, porque las leyes que ellos intentan aprobar nos prohíben predicar contra el homosexualismo, contra el lesbianismo, contra el aborto, como suavecito. Significa que si nosotros pregonamos que no aceptamos el matrimonio igualitario, que en este altar se van a seguir casando o bendiciendo parejas heterosexuales y no parejas homosexuales o lésbicas, significa que este sistema está pensando en cómo cortarnos los caminos para que nosotros como concilio institucionalmente dejemos de profesar ese tipo de mensaje. ¿Entienden lo que estoy hablando, verdad? Esto algunas personas lo tomaron a modo personal y dijeron, no, esta es la realidad, señores. Es así. Si nosotros decimos que no vamos a aceptar el lesbianismo como estilo de vida, estamos diciendo que estamos en contra de las leyes dictadas en el Senado de la Nación. Por ende, estamos expuestos. Entonces usted tiene que saber que la maldad de los filisteos es mucho más intensa de lo que parece. Que nosotros pregonamos una predicación que va más allá de nuestra existencia, que este concilio fue constituido concilio para que las generaciones futuras cuenten con la posibilidad de tener una palabra como la que vos escuchaste en tus días. Esto era para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Cuando un sistema filisteo, con el nombre que tenga, trata de romper eso, cortar eso y de opacar eso, no están tratando de cerrarme la bocaza que tengo, gracias a Dios que me dio. Lo que están tratando de hacer es que tus hijos y los hijos de tus hijos se queden sin la visión apostólica que Dios dio a través de la fundación de esta institución. Por eso había que defender, cuidar, amar al concilio. No porque es una religión, sino porque era un lugar que tenía una promesa para tus hijos. Y cuando vos dejás que los filisteos o el sistema filisteo llenen esas promesas de mugre, de basura, lo que estás permitiendo es que tus hijos se queden sin los pozos de agua que los van a bendecir. Así de simple y así de sencillo. Por eso no nos ajustamos a ninguna ley terrenal, a ningún DNU. Por eso tratamos de seguir adelante con toda la oposición que tuvimos. Por eso tratamos de seguir predicando, a pesar de toda la confrontación que tuvimos.
Por eso intentamos seguir levantando la voz y denunciando lo que había que denunciar. Por eso seguimos insistiendo con los tipos de predicación que hemos tenido de parte de Dios. No hemos callado una tilde, una coma de todo lo que Dios nos dio, a pesar de que eso nos costó sufrimiento y lágrimas. Porque el propósito fundamental es no permitirle al sistema filisteo de turno, o como se llame, que nos deje imposibilitado para los años que vienen. A mí no me cabe duda que si Dios tiene que cambiar personas que hoy están en los juzgados dictando leyes, lo va a cambiar. Falta poco para que empiece a ver lo que va a acontecer con los juzgados, con el Senado, con la Cámara de Diputados, con la presidencia de la nación. Falta muy poco, pero va a ser notorio, muy notorio, porque se lo dije proféticamente, Dios ha tomado en serio lo que la iglesia ha tenido que padecer y Dios no lo va a dejar pasar de largo. Dios va a tomar su lugar de Dios y va a ejecutar sus juicios sobre la tierra por todo lo que se hizo para tratar de impedir que la iglesia haga su trabajo, su tarea. Esta noche seguro que tenés promesas, o vas a recordar promesas, o vas a descubrir algunas cosas nuevas, o vas a recordar algunas cosas que Dios te habló. Lo que quiero invitarte antes que vuelvas a tu casa es que recuerdes que puede venir un tiempo de circunstancias, pero no dejes de hacer lo que sabes hacer. No dejes de buscar a Dios, no te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes de buscar a Dios, no te sueltes de su palabra, no te sueltes, no apagues tu altar. Podrán impedirte orar en muchos lugares, lo que no te pueden impedir es que ores. Seguí orando, seguí buscando. Isaac hizo lo que él sabía hacer, se sostuvo en el tiempo. Cachetazos van y cachetazos vienen, pero seguí para adelante, seguí para adelante. Los temores pueden ser repentinos, pueden venir, pero también pasarán. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a soportarlo. Dios te va a ayudar a sobreponerte. Dios te va a ayudar. Y lo otro extraordinario es que Isaac no olvidó de las promesas que había para él. Cuando él recordó las promesas que había para él, sabe que estaba recordando las promesas que había para sus generaciones. Y déjame decirte esto. Cuando yo recuerdo las promesas que tengo para mí en este lugar, recuerdo las promesas que tengo en este lugar para las generaciones. Por eso nunca estuve dispuesto, tercera vez, nunca estuve dispuesto en permitirle a los filisteos que ahoguen esas promesas. Esta noche, antes de volverme a mi casa, me paro sobre las cosas que Dios tiene prometidas para los años que me van a trascender. Yo no juego con las palabras. Si Dios me permitiría, quisiera que mi calendario sume 180 años. Es mi calendario. A alguno le puede gustar, a otro no. Es mi calendario. Pero sé que si Dios no viene antes y nos vamos juntos con el Señor, en algún momento habrá que irse con Él para allá. ¿Y usted cree que mi trabajo está limitado
la predicación de este evangelio está limitado a los años que quedan por delante. La predicación de este evangelio está ligado a los años y a las generaciones y generaciones que han de venir, que pasarán o que estarán en este concilio. Por eso descubrir el corazón filisteo es tan trascendental, porque es no permitirle que los pozos, que son promesas de bendición, queden tapados con tierra. Hay que cuidar el pozo de donde van a salir las promesas para nuestras generaciones.